Muchas gracias a todos por acudir a la última plática del año de la Sociedad Médica del Ángeles Pedregal. El día de hoy tenemos al doctor David Solar, quien es nefrólogo y nos va a dar una plática. Cambiamos un poco el tema comparado con lo que habíamos mandado, pero es una plática sobre el rol de empagliflozina con linagliptina, tanto en el síndrome cardiometabólico renal, que es lo que está ahorita en boga, y vemos qué nos dice el doctor. Muchas gracias. Gracias. Bien, muchísimas gracias por la invitación y en efecto, vamos a hablar hoy de cómo vamos a hablar de la potencia antidiabética y la protección contra el síndrome cardiorrenometabólico en nuestros pacientes con diabetes tipo 2 a través del uso de la combinación a dosis fija de empagliflozina con linagliptina. Les presento mis conflictos de interés y vamos a empezar con un pequeño, breve caso clínico. Tenemos el caso de Juan. Él es un hombre de 43 años. Está empleado en un despacho, fuma nada más 2 cigarrillos por día. Sabemos que utiliza metformina desde hace 10 años y en realidad Juan no llegó a nuestra consulta por su propio pie. A Juan lo trajo de la oreja su esposa. Ella prácticamente lo arrastra a consulta porque dice que tiene más sed y cada vez va a orinar con mayor frecuencia. Entonces en la oficina le dio curiosidad, fue a la enfermería, le hicieron una glucometría capilar y encontraron a Juan con una glucosa sérica en ayuno, más bien capilar, en 195 miligramos sobre decilitro. Lo interrogamos respecto a la medicación que está utilizando actualmente y Juan nos dice que está tomando 500 miligramos de metformina cada 24 horas. Ya lo habían llevado de la oreja al doctor hace un año, le habían intentado subir la dosis de metformina a al menos llegar dosis máximas de metformina, pero Juan no hizo el cambio y pues él lo aquí con nosotros la tarde de hoy. Entonces, sé que hace muchísima falta, es muchísima información para poder empezar a tomar buenas decisiones con el tratamiento de Juan, pero hasta el momento y con base en lo que hemos platicado, ¿cuál parece ser el problema por el cual acude a consulta? ¿Cuál es el dato pivote? ¿Por qué vino Juan en esta hermosa tarde con nosotros cuando él quería simplemente estar en su casa después de haber salido del despacho? Sin duda, bien, bien por él, Salina con la esposa, eso está espectacular. Y respecto a los síntomas que nos ha referido hasta el momento, bien, excelente. Básicamente vino por descontrol metabólico, tiene síntomas clásicos de hiperglucemia, tiene una glucometría aleatoria en 195 miligramos de cilitro. Entonces, está bien controlado por su esposa, no está bien controlado en cuanto a su manejo antidiabético. Entonces, para poder ajustar el tratamiento de Juan, ¿qué otra información nos gustaría saber de él? Bien, ajá, hemoglobina glucosilada, ¿qué más? Bien, absolutamente. Hábitos excelente que come normalmente. Si hace ejercicio, si tolera ejercicio. ¿Qué otros datos nos parecerían relevantes para tomar buenas decisiones con Juan? Bien, espectacular. Totalmente de acuerdo. Definitivamente hay que ver un urinálisis. Absolutamente. Su peso, su talla, su índice de masa corporal. Ujú. Bien, pues entonces, este es Juan. Él mide 1,68 m, pesa 82 kilogramos y al día de hoy eso le avienta un índice de masa corporal de 29 kilogramos sobre metro cuadrado. En consultorio tiene 145 sobre 92 de presión arterial, una frecuencia cardíaca de 88. Le preguntamos si en valoraciones previas ya lo habían encontrado hipertenso. Él dice que cree que sí, pero que no se acuerda. Claramente no tiene un seguimiento espectacular de su padecimiento. Y en los laboratorios que nos trae, vemos que trae una glucosa de 210, más o menos similar a esa que se hizo en la oficina, una hemoglobina glucosilada de 8,2%. En cuanto a su perfil de lípidos, que por supuesto es importante para estimar el riesgo cardiovascular de Juan, tenemos un colesterol total en 185 miligramos de cilitro, un colesterol LDL de 23, sin duda una mezcla de una predisposición genética más que no hace ejercicio, un colesterol LDL en 158. En cuanto a la función renal, vemos que trae una creatinina de 0,8, que a lo mejor para un hombre de ese tamaño nos puede llamar la atención que no está, más bien que está un poquito baja tal vez,
lo cual le da una tasa de filtrado glomerular estimada por CKDEP en 113 mililitros minuto, y en el ego o urinálisis que le hicimos nos reporta proteínas de una cruz. Básicamente un perfil bioquímico y una exploración física que tal vez sean muy compatibles con pacientes de primera vez que nos toca ver en la consulta en el día a día. Entonces, para tomar los siguientes pasos, pues probablemente tengamos que considerar todos estos puntos prioritarios. ¿Cómo reducir el riesgo de complicaciones crónicas en un paciente como Juan, que claramente no está controlado? ¿Cómo podemos hacer para mejorar el control glucémico? Porque al final del día, el único síntoma que tenía era polidipsia y poliuria. Y bueno, cómo poderle agregar más de una clase terapéutica con una sola píldora desde el punto de vista del manejo antidiabético. Si nos basamos en la visión clásica del tratamiento de diabetes, que es al final del día la que estudiamos todos los aquí presentes, porque ha cambiado radicalmente en los últimos 10 años, pero cuando nosotros estudiamos o cuando nosotros nos especializamos, lo que decía el libro de texto y lo que decía la ADA era radicalmente diferente a lo que está diciendo hoy día. Se centraba mucho sobre todo en la reducción de hemoglobina glucosilada. Sabemos que el estudio UKPDS fue el primero en demostrar a nivel poblacional que reducir la hemoglobina glucosilada reducía complicaciones tanto micro como macrovasculares. Darle fármacos antidiabéticos que tengan un bajo riesgo de hipoglucemia, reducir complicaciones microvasculares y ver cómo le hacemos para que todo lo que le dejemos promueva el apego, la tolerabilidad y minimizar efectos adversos. Si nos empezamos a basar en el enfoque actual del tratamiento de la diabetes, que revisaremos un poquito más adelante, vamos a ver que va a ser indispensable ver cómo bajamos su riesgo cardiovascular, idealmente cómo reducir la muerte de origen cardiovascular, tener un impacto en el peso de Juan y tener un impacto sobre la progresión del daño renal. Entonces, tomando esto en consideración, mi primera pregunta con ustedes sería si Juan tiene riesgo de progresión renal con la enfermedad que tenemos, con la información que tenemos hasta este momento. Sí, no, tal vez. Sí, sí, seguro. Bien, estoy completamente de acuerdo, porque aunque esa creatinina está en 0,8 y la tasa está en 113, vimos que en el urinálisis tenía una proteína de una cruz. Sin embargo, recordemos que el urinálisis es un estudio completamente semi-cuantitativo. Solamente nos va a dar cruces, una cruz, dos cruces, tres cruces, nada, trazas. Entonces, si le pedimos a Juan que se haga relación albuminuria-creatinuria en muestra aleatoria de orina, nos trae que, de hecho, trae 302 miligramos de creatinina, perdón, de albúmina sobre gramos de creatinina. De manera que podemos decir con la mano en la cintura que Juan tiene albuminuria. ¿Qué estaría pasando en los riñones de Juan que tienen albuminuria porque tienen una tasa de filtrado absolutamente normal o tal vez sospechosamente normal? Tal vez recuerden de cuando llevaron fisiología en el primer año de la carrera de un fenómeno llamado el reflejo túbulo-glomerular. Básicamente es una estrategia de perfusión que tiene el glomérulo cuando está hipoperfundido. Al llegar menos sangre, llegan menos solutos al túbulo contorneado proximal y esto echa a andar de manera parácrina un reflejo que hace que se dilate la vasculatura dentro del glomérulo. La cuestión es que en los pacientes con hiperglucemia va a pasar algo similar, aunque estén bien perfundidos. Veamos, sabemos que el ultrafiltrado primitivo tiene la misma composición química que la sangre, por lo cual los solutos que llegan al contorneado proximal tienen una altísima carga de glucosa. Entonces, en el contorneado proximal se van a sobreexpresar una serie de cotransportadores de sodio-glucosa para absorber ese exceso de glucosa. Entonces vamos a tener una gran reabsorción de glucosa. Este es un mecanismo evolutivo muy bien conservado a lo largo de las especies, justamente para no estar perdiendo calorías en la orina. Sin embargo, aguas abajo, en la mácula densa, la reina del reflejo tubuloglomerular, ¿qué es lo que va a pasar? Va a interpretar este menor aporte de solutos, independientemente de lo que sea que haya pasado con la glucosa, al llegar menos sodio y sobre todo menos cloro, va a activar el reflejo tubuloglomerular. Va a aumentar la luz de la arteriola aferente, va a aumentar la presión dentro del glomérulo y eso nos va a llevar a un aumento de la tasa de filtrado glomerular, pero en un contexto absolutamente patológico llamado hiperfiltración y que típicamente está descrito en la nefropatía diabética desde hace más de 50 años.
Este ocurre de manera parácrina, pero a nivel endocrino, además, vamos a tener un fenómeno de hiperreninismo, va a haber una sobreactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y es por eso que el paciente con hiperglucemia, independientemente de todos los factores de riesgo que tenga para estar hipertensos, puede desarrollar un fenotipo de hipertensión arterial sistémica. Lo que tienen frente a ustedes es una gráfica basada en la historia natural de la nefropatía diabética que propuso nuestro abuelito Mogensen hace ya muchísimas décadas, en la cual en la fase preclínica, o sea, cuando no hay deterioro todavía de la función renal, hay hiperfiltración, como acabamos de platicar. Pero conforme se van esclerosando las nefronas, en parte por esta hiperfiltración, por estos glomérulos que están funcionando a marchas forzadas, más todos los mecanismos fisiopatológicos que ya saben de la diabetes, como acumulación de productos avanzados de la glucosilación, etcétera, esas nefronas que sobreviven siguen hiperfiltrando, nada más que ya se empezaron a esclerosar algunas. Y finalmente, más o menos después de 10 a 15 años de evolución, ya empezamos a ver un franco descenso de la tasa de filtrado glomerular, que además año con año es más rápida. Sin embargo, al mismo tiempo que empezamos a tener todo este drama cardiorrenal que empieza en los glomérulos, vamos a empezar a tener albuminuria y probablemente sea de los pocos marcadores de daño temprano que existen en la diabetes. Y esté hiperfiltrando o no, esté con albuminuria o no, el paciente a lo largo de todos estos años y décadas va a estar acumulando a nivel renal fibrosis, que es lo que nos va a acabar llevando a la progresión del daño renal. Por lo cual, sí, esa albuminuria que vimos en el caso de Juan nos está prediciendo que tiene un alto riesgo de progresión. Lo que tenemos frente a nosotros es el famosísimo mapa de calor de Cadigo. Se publicó por primera vez en 2012, así que al día de hoy probablemente ya todos estén acostumbrados a verlo. Lo que tenemos en las filas básicamente son los grados de deterioro de la función renal. Los nefrólogos no somos muy creativos, así que básicamente los grados de deterioro renal se llaman 1, 2, 3, 4 y 5. La etapa 3 está dividida en 3A y 3B porque es demasiado amplia y no es lo mismo un paciente que filtra 59 y que está completamente asintomático que uno que ya tiene 31 y probablemente ya empieza a tener algún tipo de sintomatología relacionada con la enfermedad renal crónica. Y en las columnas tenemos las categorías de albuminuria. La que previamente se llamaba normal a ligeramente aumentada, que es cuando el índice albuminuria-creatinuria está debajo de 30 y que actualmente se llama A1. La microalbuminuria, que actualmente se llama A2 o moderadamente aumentada, en el cual el índice está entre 30 y 300 miligramos sobre gramo. Y la última categoría, que antes se llamaba macroalbuminuria y que actualmente se llama gravemente aumentada o A3, en la cual la relación albuminuria-creatinuria está arriba de 300 miligramos sobre gramo. Y esto es un mapa de calor porque al cruzar la tasa de filtrado glomerular con la albuminuria, nos va a expresar esta tablita en colores cuál es el riesgo de progresión renal que tiene el paciente. Pero no solamente eso, nos habla, por un lado, de la probabilidad de progresión y también del riesgo cardiovascular. De manera que si graficamos a Juan en esta tablita, si bien tiene una estupenda tasa de filtrado glomerular muy por encima de 90, simplemente al ver ese grado de albuminuria vemos que su probabilidad de progresión lo pone en un riesgo alto. Entonces sí, en efecto, Juan tenía un alto riesgo de progresión renal. Ahora, ¿será posible atacar al problema desde el punto de vista renal en el paciente con diabetes justamente en donde se está generando? Pues sí, básicamente así es como funcionan los inhibidores de SGLT2. Al bloquear el cotransporte de sodio-glucosa en el contorneado proximal, glucosa, sodio y cloro van a seguir su camino aguas abajo, van a llegar a la mácula densa lo interpretará como que el glomérulo está bien perfundido y echará en reversa el reflejo túbulo glomerular. Esto nos va a hacer que la presión dentro del glomérulo sea menor, que de hecho no es un fenómeno patológico, sino que en este contexto, este descenso de la tasa de filtrado es una reversión de un fenómeno patológico que es la hiperfiltración. Y a nivel sistémico vamos a tener una menor hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, motivo por el cual los inhibidores SGLT2, para todos los que los hayan usado, pues saben que a pesar de que formalmente no son antihipertensivos, tienen un efecto en la presión arterial de los pacientes que lo están utilizando. Y ya muy, muy, muy aguas abajo,
Literalmente, cuando el paciente va al baño, vamos a tener tanto glucosuria como natriuresis. Y gracias a la glucosuria hay una pérdida aproximada de 80 gramos al día de glucosa, que equivalen aproximadamente a 300 kilocalorías por día, lo cual explica por qué también los pacientes con inhibidores de SGLT2 tienen una pérdida moderada de peso. Entonces, bueno, ya hablamos bastante de cuál es el riesgo renal de Juan. Con base en esos datos que vimos desde un inicio, ¿cuál es su opinión respecto al riesgo cardiovascular de Juan, al menos en el momento que lo vimos en el consultorio? ¿Consideran que está bien? ¿Mande? Al menos moderado o alto, correctísimo. Muy bien. Obviamente hoy día existen muchísimas formas de calcular el riesgo cardiovascular. Mi favorita es la que publicó en el 2019 la Sociedad Europea de Cardiología en conjunto con la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, en la cual establecieron estas tres categorías de riesgo cardiovascular en el paciente con diabetes: moderado, alto y muy alto. Lo que es muy destacable a primera vista de esta tabla es que el riesgo basal o estándar o incluso bajo, al menos en esa clasificación, simplemente no existía. Y si nos vamos a cómo definen cada una de las categorías, nos vamos a encontrar que los pacientes que vemos en el consultorio difícilmente se van a encontrar en las categorías más bajas. Definieron riesgo moderado como pacientes menores de 50 años de edad, con menos de 10 años de evolución de la enfermedad, sin un solo factor de riesgo. Esto es básicamente un unicornio. Creo que tal vez ninguno de nosotros conoce un paciente con diabetes con estas características. Si nos fijamos cómo definieron el riesgo alto, lo definieron como una duración de diabetes mayor a 10 años, sin daño a órgano blanco y con algún factor de riesgo cardiovascular. Tal vez conozcamos a uno que otro paciente, pero en general, normalmente cuando llegan a nuestra consulta ya tienen un bagaje bastante más amplio en cuanto a comorbilidad. Y definen como riesgo muy alto aquellos con diabetes y enfermedad cardiovascular establecida, porque obviamente los que tienen el riesgo más alto son los que ya tuvieron un evento previamente, o alguno de los siguientes: que ya tenga daño órgano blanco, como proteinuria, tasa de filtrado abajo de 30, hipertrofia del VI o retinopatía. En el caso de Juan, proteinuria, así que ya tiene datos de daño órgano blanco, a pesar de que él es un gordito feliz que ni siquiera quería ir a la consulta. Tres o más factores de riesgo, definidos como una edad mayor a 50: hipertensión, dislipidemia, tabaquismo, obesidad, de los cuales Juan tiene hipertensión, dislipidemia, tabaquismo u obesidad. Lo único que no cumple es con la edad. O pacientes con diabetes tipo 1 y larga evolución. Entonces, si nos fijamos, de hecho, el riesgo cardiovascular de Juan es muy alto, con base en esta clasificación que es muy sencilla. Este mismo equipo, la Sociedad Europea de Cardiología, junto con la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, lo actualizaron para 2023. En vez de poner esta combinación en particular de factores de riesgo, pusieron un score nuevo, pero básicamente atiende exactamente los mismos factores de riesgo, por lo cual esta me gusta porque es muy, 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 muy sencilla. Obviamente, de aquí para adelante podemos hacerlo tan complicado como querramos. Todos los aquí presentes en algún momento nos tocó graficar en escalas de riesgo cardiovascular o de la Sociedad Europea de Cardiología o de la AJA, etcétera. Y afortunadamente hoy día existen apps con las cuales podemos calcular el riesgo cardiovascular del paciente. Esta que se llama Prevent la liberó la AJA recientemente. Me gusta un poquitito más que la que tradicionalmente usaba yo para eso, que se llama ASCVD, que también es bastante buena. Simplemente me parece que esta es un poquitito más fácil de utilizar. Y si graficamos a Juan, vemos que su riesgo de enfermedad aterosclerótica a 10 años es de, entre comillas, solamente 14%, pero a 30 años es de 37%. De falla cardíaca a 10 años del solamente, entre comillas, 10%, y durante el resto de su vida 33%. Y haciendo una categoría muy general de riesgo cardiovascular, hablaríamos de que a 10 años tiene un riesgo del 21%, pero a 30 años su probabilidad de tener cualquier evento cardiovascular mayor es de 52%. Básicamente es una moneda al aire si no le metemos freno a lo que está pasando actualmente en la evolución de Juan. Y regresando un poquito al tema de la albuminuria y el riesgo cardiovascular, obviamente una albuminuria elevada, mayor a 30, o sea, de microalbuminuria para arriba, es un factor de riesgo de progresión de enfermedad renal crónica. Pero ¿por qué está tan asociada con el riesgo cardiovascular? Bueno, resulta que albuminurias que van desde tan poco como más de 10 miligramos sobre gramo nos duplican la probabilidad de enfermedad arterial coronaria, nos elevan también los riesgos de fibrilación auricular, de EBC, de enfermedad arterial periférica, de desarrollar falla cardíaca y de hospitalizarse por insuficiencia cardíaca.
De manera que la albuminuria no solamente es un factor de riesgo renal, sino también cardiovascular, y de hecho nos predice un aumento al doble del riesgo de muerte y nos triplica el riesgo de muerte cardiovascular. De manera que, aunque es un marcador temprano, probablemente sea de lo más útil para saber hacia dónde se va a encaminar ese paciente nuestro con diabetes. Entonces, bueno, pues ya calculamos que tiene un riesgo cardiovascular alto o muy alto, de acuerdo con la escala que querramos utilizar. Tiene un riesgo de progresión renal alto. Sabemos que al menos en consultorio lo encontramos hipertenso y definitivamente tiene sobrepeso. ¿Cómo podríamos ayudar a un paciente como Juan a atajar ese tipo de comorbilidad cardiorrenometabólica? Bueno, el EMPEROR Outcome fue un ensayo de seguridad cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2, en pacientes que tenían ya enfermedad cardiovascular establecida, y a los pacientes se les sometió a el tratamiento para riesgo cardiovascular estándar en ese momento, más placebo o empagliflozina. El 77% estaban con estatinas, 80% estaban con IECAS o ARAS, los que tenían enfermedad ateromatosa pues estaban con aspirinita. También había un cierto uso de beta bloqueadores y diuréticos con base en las necesidades del paciente. Algo muy llamativo del EMPEROR Outcome es que eran pacientes que desde el punto de vista de riesgo cardiovascular estaban muy bien tratados. Tenían una TA promedio de 135/77, el colesterol LDL lo tenían en promedio en 85, eran pacientes con hemoglobina glucosilada de 8%, índice de masa corporal de 31. Este estudio tiene casi 10 años que se publicó, salió en el New England Journal of Medicine en el 2015, y lo que se encontró fue que los pacientes que estuvieron sometidos al brazo de empagliflozina, ya fuera en su rama de 10 miligramos o de 25 miligramos, tuvieron una reducción del 14% del desenlace duro de muerte cardiovascular, infarto no fatal o EBC no fatal, una reducción muy llamativa de muerte cardiovascular del 38% que volveremos a tocar más adelante, y a pesar de que no era un estudio clínico de insuficiencia cardíaca, una reducción del riesgo relativo de hospitalización por falla cardíaca del 35%. Y adicionalmente, una mejoría en desenlaces renales, aunque no eran desenlaces primarios, en el cual el que apareciera o se deteriorara una nefropatía establecida, la reducción fue del 39%, y del famosísimo desenlace renal duro de llegar a diálisis, duplicación de creatinina o muerte por causas renales, la reducción fue del 46%. Además, en los estudios de empagliflozina que se habían hecho previo al EMPEROR Outcome, se había encontrado un descenso en la presión arterial en promedio de 5 milímetros de mercurio y una reducción del peso que, dependiendo de qué tan pesados estaban los pacientes antes del inicio del estudio, aquellos con IMCs de más de 35 podían bajar hasta casi 5 kilogramos. Y algo muy interesante demostrado por estudios de bioimpedancia es que más del 90% de la pérdida de peso se debía a la reducción de la grasa corporal y no simplemente a la natriuresis y lo que sea de agua que venía arrastrado por la diuresis osmótica generado por el inhibidor SGLT2. Entonces, habiendo considerado cómo ayudarle con el riesgo cardiovascular, con el riesgo de muerte, con el riesgo de progresión renal y cómo adicionar a lo que sea que le vayamos a recomendar de alimentación y ejercicio, cómo ayudarle también con sobrepeso e hipertensión, pues al final del día Juan vino por descontrol metabólico. Entonces vamos a hablar de un ensayo clínico que se publicó en el mismo año que el EMPEROR Outcome, lo publicó el equipo del doctor De Fronzo, y fue un ensayo en el cual reclutaron a pacientes con diabetes tipo 2 mayores a 18 años de edad, hemoglobinas glucosiladas elevadas, que habían hecho la famosísima falla metformina, no se lograron controlar con metformina en monoterapia. Y a esos pacientes que reclutaron los asignaron de manera aleatoria a recibir adicional a la metformina linagliptina, o EMPA de 25 o EMPA de 10, o la combinación a dosis fija que incluía EMPA de 10 con lina de 5 o EMPA de 25 y lina de 5. Se aleatorizaron a exactamente los mismos números. Y aquellos pacientes en los cuales se encontró una mayor reducción de hemoglobina glucosilada fue el brazo que recibió la combinación a dosis fija de empagliflozina de 25 con linagliptina de 5, que en nuestro país recibe el nombre comercial de Jardiance de PP. Y adicionalmente, ese mismo brazo de tratamiento fue el que tuvo una reducción de peso de 3.4 kilogramos, muy parecido a los que recibieron la empagliflozina, que al final del día pues, nos confirma lo que habíamos visto en los estudios previos, en los cuales la pérdida de peso pues en realidad es por la empagliflozina.
Hablando de la linagliptina, es un inhibidor de la dipeptidasa 4, una generación de antidiabéticos increíblemente seguros y eficaces que prácticamente vinieron a sacar del mercado a las sulfonilureas, bueno, no del mercado, sino en el tratamiento de los pacientes con diabetes. Y resulta que, ¿cómo funcionan? Cuando nosotros ingerimos alimentos y llegan al intestino, se libera un péptido que se llama GLP-1. El GLP se va a activar en sangre y el GLP-1 activo a nivel de páncreas va a activar a las células beta para que secreten insulina y a nivel de hígado va a suprimir glucagón, por lo cual va a haber una menor liberación de glucosa hepática. Esto hace que cuando recién acabamos de comer, esta cadena de hormonas que se llama sistema incretina se active. Obviamente esto no puede quedar encendido todo el día o estaríamos con hipoglucemia todo el día. Entonces, va a haber una familia de enzimas dedicadas a inactivar el GLP-1. Esa es la dipeptidasa 4. ¿Qué hacemos si inhibimos al inhibidor? Si le damos un inhibidor de PP4 como linagliptina, vamos a prolongar el efecto incretina y vamos a hacer que el efecto mediado por los alimentos sea mayor. En cuanto a la linagliptina, tiene una potente reducción de hemoglobina glucosilada, se da de una manera muy sencilla, con 5 miligramos al día. Se puede combinar prácticamente con cualquier antidiabético oral e insulina. Tiene tasas muy bajas de hipoglucemia porque básicamente su función depende de que hayan alimentos en intestino, no induce ganancias de peso, tiene una mínima excreción renal y en los ensayos de seguridad cardiovascular no se encontró riesgo cardiovascular aumentado al compararlo con placebo. Entonces, pues teniendo todo esto en consideración, decidimos ajustar el tratamiento de Juan, le agregamos el Jardiance de PP, le damos una estatina de alta intensidad, no logramos dejarle el antihipertensivo porque dice que él se siente bien, entonces le dejamos de tarea que se mida la presión arterial en casa, probablemente teniendo ya en la mira dejarle un ARA2 o un IECA para la próxima. Tenemos una extensa plática con él para que cuide los carbohidratos en su dieta e inicie actividad física y le explicamos la importancia de que por favor vuelva a su siguiente valoración y no deje pasar un año. Ahora, basado en las guías de tratamiento vigentes, todo esto que acabamos de decirle a Juan y que le dejamos por escrito en una receta, ¿qué tan apegado está? Bueno, aquí tenemos los estándares de tratamiento para pacientes con diabetes de la ADA de 2024 y vemos que lo primero que nos dicen es promover un comportamiento de vida saludable y evitar la inercia terapéutica. Entonces, en ese sentido, como ya hablamos muy bien con Juan y le dijimos lo importante que es que se apegue y que por favor venga a su próxima cita, pues ya cumplimos. Lo siguiente que nos pide la ADA que atendamos es el lado izquierdo del algoritmo, pero al mismo tiempo el lado derecho del algoritmo. El lado derecho nos habla de que intensifiquemos el tratamiento antihiperglucémico y el lado izquierdo que promovamos reducir la comorbilidad cardiorrenal. Entonces, si le dejamos el Jardiance de PP, ya sabemos que alguien con sus características probablemente vaya a bajar 1,84% de la hemoglobina glucosilada, so pena de cómo lo veamos a la próxima, pues estamos atendiendo desde que estamos haciendo este cambio en el tratamiento, la máxima de la ADA de alcanzar y mantener metas de control glucémico. En cuanto a reducir el riesgo cardiorrenal, nos dan los siguientes escenarios. Enfermedad cardiovascular ateromatosa, al menos en el momento actual en Juan no tenemos. Pero si nos hablamos de indicadores de riesgo, sabemos que él es obeso, él es hipertenso, él tiene tabaquismo, él tiene dislipidemia y él tiene albuminuria. Tiene todos los factores de riesgo que nos menciona la ADA. No tiene una edad mayor a 55 años, pero si nos fijamos en las otras calculadoras de riesgo que vimos con la Sociedad Europea de Cardio, con la Asociación Americana del Corazón, sabemos que aunque no tenga esa edad, con esa cantidad de factores de riesgo, sí tiene un alto riesgo cardiovascular. Datos de falla cardíaca en este momento no tenemos y datos definitorios de enfermedad renal crónica como la tasa abajo de 60 no tenemos, pero la regulación albuminuria creatinuria mayor a 30 sí que la tenemos. Entonces tenemos al menos dos muy buenas razones para haberle prescrito un inhibidor de CGLT2 como empagliflozina a Juan. Entonces también estamos cumpliendo con el objetivo de reducir el riesgo cardiorrenal en este paciente descontrolado con diabetes tipo 2. Y si atendemos a la gran casita que nos pone la ADA en esos mismos estándares de cómo reducir las complicaciones en diabetes, pues al menos hasta el momento hemos cuidado todo. Estamos cuidando la gran base que es el estilo de vida saludable y educación en diabetes. Le estamos dando un excelente fármaco con beneficios cardiorrenales. Estamos atendiendo la dislipidemia,
El manejo de la presión arterial no nos dejó hacerlo en ese momento, pero lo tenemos claramente bajo nuestra visión y también estamos atendiendo el control glucémico. Entonces, en teoría, podemos reducir con lo que estamos haciendo con Juan en este momento las complicaciones de la diabetes. Sin embargo, Juan tiene el antecedente de portarse mal y en esta ocasión no fue la excepción. Juan volvió con nosotros después de año y cacho. Volvió después de 16 meses, ahora es un hombre de 45 años, y volvió a consulta porque ahora sí quiere estar bien. Y nos agarró mucha confianza en la última valoración por todo lo que acabamos de platicar, de que le explicamos sus riesgos y la importancia de estar bien controlado. Sí hizo los cambios en la medicación, pero solamente por un mes y después de eso dejó absolutamente todo y regresó con su metforminita. Y durante ese mes sí hizo algunas mediciones de la presión arterial. La sistólica siempre la tuvo arriba de 140, la diastólica siempre la tuvo arriba de 85, pero insisto, no volvió a que le atendiéramos eso. Y también intentó consumir menos carbohidratos simples y complejos, pero no siempre lo logra. Por un lado, la costumbre, la cultura, el bullying que le hacían en la oficina, no lo dejaban llevar su topercito. Entonces, pues básicamente Juan fracasó en absolutamente todo y no nos dio oportunidad de ayudarlo como lo queríamos ayudar basado en la evidencia clínica. En el interrogatorio dice que no se siente mal, pero el interrogatorio dirigido dice que tiene edema leve de miembros pélvicos de 2 meses de evolución, de predominio vespertino. Su esposa le dijo que porque se le estaban hinchando los pies. Y en la oficina, cuando lo veían ya después de las 2, 3 de la tarde, le decían que se le marcaban los calcetines. Y también al interrogatorio dirigido mencionó que se cansa muy rápido cuando juega con su hijo de 5 años de edad. Lo fatiga al instante, no dura ni 5 minutos jugando con su hijito. Solamente está tomando la metformina con la que yo con nosotros hace 16 meses. Y en la evaluación vemos que tiene exactamente la misma talla, bajó un par de kilos, así que su IMC bajó a 28.3. Realmente no fue una reducción muy espectacular. En esta ocasión lo encontramos con una presión arterial de 150 sobre 98, con la frecuencia cardíaca en 96, recordando que en realidad no tenemos ni siquiera idea de cuánto tiempo lleva hipertenso, al menos desde que lo conocimos y para atrás, pues realmente quién sabe. Y edema de miembros pélvicos, una cruz. En la bioquímica vemos que la glucosa está muy parecida, 185, la glucosilada igual muy parecida en 8%, colesterol total en 192 con colesterol LDL de 160. La creatinina en esta ocasión está en 1.1, que le da una tasa de filtrado glomer de 84, lo cual, si bien sigue siendo un filtrado muy aceptable para la edad, nos tiene que llamar muchísimo la atención que en apenas año y cacho subió 0.3 miligramos de cilitro. Probablemente estamos saliendo de ese romance de la hiperfiltración con tasas altas, empezando a llegar a una hiperfiltración, pero que ya tiene algo de fibrosis a nivel renal. Y en el examen de orina trae 3 cruces de proteínas y una relación albuminura-creatinuria que le progresó un poco desde ese 302 que tenía, ahora está en 395, aunque al final del día sigue siendo una macroalbuminuria o una albuminuria en etapa A3. Entonces, con base en lo que acabamos de interrogarlo y lo que acabamos de ver en sus estudios de laboratorio, ¿cómo podríamos explicar los nuevos síntomas de Juan? ¿Qué podría estar pasando en el organismo de este diabético mal controlado que no se tomó ninguno de los modificadores de enfermedad que le dejamos? Doctor. Ujú, ujú, ujú. No está consignada la exploración física. Correcto. Entonces, si tuviéramos una exploración física, a lo mejor podríamos ver o saber o evaluar mejor, porque pues ya se ha visto mucho que estamos dejando de lado la clínica, Absolutamente. como ahorita, ¿no? Que no Ujú. tenemos, no sabemos cómo se le escuchan los pulmones, si tiene estertores crepitantes basales bilaterales, si el pulso de 96 tiene un ritmo de galope, si el hígado está crecido, Bien. si tiene patomegalia, a lo mejor hasta tiene ascitis, pues Ujú, ya ujú. comentaste que tiene edema de miembros pélvicos, entonces clínicamente también vale la pena que aquí hay internos, ¿no? Estudiantes, todo, pues darles la clínica también de la insuficiencia cardíaca. Entonces, valdría la pena nada más ese punto. Bien. Y en relación a lo demás, pues bueno, estamos viendo que está progresando la falla renal y la falla cardíaca, ¿no? Evidentemente. Asumamos que campos pulmonares los encontramos normales, no encontramos un ritmo de galope.
No encontramos francamente ascitis, aunque con ese volumen abdominal nos queda un poco la duda y no teníamos ultrasonido en el consultorio en ese instante. Y al revisarle el reflujo hepatoyugular, sí nos quedó una duda muy razonable de si se le estaba o no llenando el reflujo hepatoyugular. Sí. 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 Es el fondo de ojo, por ejemplo, como que Absolutamente. nadie le hace caso Ujú. y hay que hacerlo y hay correlación con el daño renal y no hay una exploración neurológica suficiente, por lo menos con filamento para saber cómo va ese tipo de complicaciones. Completamente de acuerdo. Asumamos que sí lo revisamos con monofilamento y que ya empezamos a detectar algunas fallas en la sensibilidad. Y bueno, respecto a lo que le hicimos de fondo de ojo, nos queda la duda de si trae algo o no, porque por más que hayamos revisado muchos, pues no somos oftalmólogos, pero sospechamos que empieza a haber daño en retina. Bien, entonces, habiendo platicando esto, doctor, su comentario respecto a que podría tener insuficiencia cardíaca con base en la clínica, creo que es un comentario extremadamente acertado. Así que, adicional a lo que acabamos de platicar, de hacer una buena exploración física, le pedimos un eco. Encontramos que el VI tiene remodelado concéntrico, la aurícula izquierda está un poquito agrandada, tiene una FEBI completamente conservada en 63%, pero ojo, tiene un patrón de disfunción diastólica tipo 1 y la medición que hacemos en la presión sistólica de la arteria pulmonar no nos da, al menos en este momento, para sospechar que tenga HAP. Le pedimos también unos natriopéptidos que, si bien están, entre comillas, únicamente en 225, nos reporta el laboratorio que el valor de corte es de 125 picogramos sobre mililitro. Entonces, sí, doctor, como usted comenta, tenemos datos muy francos para hacer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de expulsión preservada en este paciente. Regresando un poco a la definición universal de insuficiencia cardíaca más reciente publicada por la Asociación de Falla Cardíaca de los Estados Unidos, de la Sociedad Europea de Cardio y de Japón, se define actualmente como un síndrome clínico en lo que estos síntomas y signos están causados por una anormalidad estructural y o funcional en el corazón y que se corrobora con niveles elevados de natriopéptidos y o evidencia objetiva de congestión pulmonar o sistémica. De manera que en este momento, ese Juan que se descuidó durante más de un año, cuando lo pudimos haber salvado, cumple con la definición universal de insuficiencia cardíaca. Tiene una presentación múltiple en cuanto a signos y a síntomas y varía muchísimo entre pacientes, desde el paciente típico que estudiamos en el libro o en las ilustraciones de Netter, hasta aquellos que apenas empiezan con datos pivotes. Y probablemente no haya un dato más pivote, y esto lo vamos a platicar o lo vamos nos lo van a hacer saber constantemente nuestros colegas cardiólogos. Probablemente el dato más sensible sea la tolerancia reducida al ejercicio. Ciertamente no la más específica y menos en un paciente con extensa comorbilidad cardiorrenometabólica, pero definitivamente suele ser el dato pivote en la mayoría de los pacientes. Otros síntomas incluyen disnea paroxística nocturna, ortopnea y fatiga o cansancio mayor para recuperarse del ejercicio en aquellos que sí lo hacían. Y algunos síntomas comunes incluyen la presión venosa yugular elevada, el reflejo hepatoyugular que comentamos hace un momento, pueden tener un ritmo de galope con un tercer ruido cardíaco y dependiendo qué tanta sobrecarga tenga el paciente, podríamos llegar a encontrar estertores pulmonares, latido apical desplazado cuando ya hay muchísima cardiomegalia, soplos y o edema de miembros inferiores, como es el caso de Juan en este momento. El diagnóstico se basa en la historia clínica, con base en los signos, en los síntomas que el paciente nos refiere y en los signos que podemos explorar y que platicamos extensamente hace un momento. Y podemos pedirle por no irnos directamente a una ecografía, y si ya tenemos daño, datos de daño estructural como una reducción en la FEBI o como una alteración en la relajación, ya tenemos el diagnóstico e idealmente en un medio como el nuestro, pues pedirle también los natriopéptidos y con base en eso podemos establecer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, como lo es en este caso. Los fenotipos principales de la falla cardíaca son principalmente con fracción de expulsión reducida, que es cuando la FEBI es menor al 40%, y cuando tenemos un corazón que no se está contrayendo adecuadamente. La etiología principal, por supuesto, es una enfermedad coronaria
Y el otro fenotipo principal, tenemos un corazón que aunque sí logra latir más del 50% del volumen con el que se llena, no se está relajando adecuadamente. Es un ventrículo duro y probablemente la etiología principal sea la miocardiopatía diabética. Y hay un fenotipo intermedio que se llama falla cardíaca con fracción de expulsión moderadamente reducida, en la cual la FEBI no está debajo del 40, pero tampoco está arriba del 50, está entre 41 y 49, y para efectos de ensayos clínicos normalmente lo agrupan con la fracción de expulsión preservada. La falla cardíaca tiene un impacto físico, social y emocional muy importante porque los pacientes tienen problemas de movilidad, algún tipo de malestar, esté relacionado o no con la cuestión cardiovascular, se les dificulta realizar las actividades habituales, empiezan a tener lucha con el autocuidado y tienen datos de ansiedad o depresión, agregándole además la comorbilidad afectiva o psiquiátrica. Es una de las principales causas de hospitalización, de hecho es la número 1 en pacientes mayores a 65 años. La readmisión después de que se dio de alta al paciente con falla cardíaca puede ser del 30%, uno de 3 en simplemente 2 a 3 meses, y aproximadamente 30% de los pacientes van a morir en el curso de un año después de su primera hospitalización por insuficiencia cardíaca, por lo cual desde el punto de vista epidemiológico tiene un impacto gravísimo, no solamente en la calidad de vida del paciente, como vimos en la lámina previa, sino simple y llanamente en su sobrevida. Y además los pacientes con diabetes tienen un riesgo 2 a 5 veces mayor de desarrollar falla cardíaca, y los pacientes con diabetes, a su vez, 1 de cada 3 pacientes que ya tienen falla cardíaca a lo largo de su historia desarrollarán diabetes tipo 2. Una familia de ensayos clínicos que se publicó recientemente son los ensayos EMPEROR. Son ensayos clínicos en los cuales se reclutaron a pacientes con falla cardíaca con fracción de expulsión reducida, en el caso de EMPEROR Reduced, o fracción de expulsión preservada, en el caso de EMPEROR Preserved. Los pacientes fueron tratados con el estándar de tratamiento para insuficiencia cardíaca, ya fuera reducida o preservada, y además se les agregó placebo o empagliflozina. Y en los brazos que recibieron empagliflozina, en EMPEROR Reduced, hubo una reducción del desenlace primario de muerte cardiovascular o hospitalización por falla cardíaca del 25%, con un número necesario a tratar tan bajo como 19. Y en EMPEROR Preserved, en aquellos pacientes con falla cardíaca de expulsión preservada que se sometieron a empagliflozina, tuvieron una reducción del 21% de este mismo desenlace primario, con un número necesario a tratar de 31, enfatizando que ambos ensayos reclutaron a pacientes tuvieran o no tuvieran diabetes tipo 2. Y de hecho, EMPEROR Preserved fue el primer ensayo clínico en la historia en la cual se demostró que hubo un fármaco tenía impacto en desenlazos duros de insuficiencia cardíaca. Ahora, muchas veces hemos hablado, hemos oído hablar y hemos estudiado del síndrome cardiorrenal, un síndrome clínico en el cual el deterioro en el corazón o en la salud cardiovascular afecta la función renal y viceversa. En la línea azul tenemos el deterioro de la función renal hipotético normal de los pacientes. Más o menos a partir de los 40 años de edad hay una pérdida de tasa de filtrado glomerular entre 0.5 y 1.0 mililitros minuto año. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca? Ellos pierden en promedio 2 a 3 mililitros minuto por año. Es decir, el deterioro de la función renal es todo menos normal en los pacientes con falla cardíaca. En estos ensayos clínicos que les acabo de presentar, en EMPEROR Reduced vimos que el deterioro con empagliflozina fue de únicamente 0.55 mililitros minuto, es decir, algo al menos comparable con el deterioro normal de la función renal atribuible a la edad, y los pacientes con placebo tuvieron un deterioro muy similar al esperado en pacientes con falla cardíaca, de 2.28 mililitros minuto. Lo cual, si dividimos una entre la otra, nos da que la tasa de filtrado glomerular en los pacientes que recibieron EMPA fue 4 veces más lenta. Y no solamente la tasa de filtrado se deterioró de una manera más lenta, sino que en el famosísimo desenlace renal compuesto de enfermedad renal terminal o disminución de la tasa de filtrado, hubo una reducción del riesgo relativo del 50%. Es decir, no solamente se pudo medir que el deterioro de la función renal era menor, sino que de hecho tuvo impacto en los desenlaces clínicos duros. Y en EMPEROR Preserved también encontramos nefroprotección. Aquellos pacientes que estaban recibiendo empagliflozina tuvieron un deterioro de 1.25 mililitros minuto, mientras que los que estuvieron con placebo tuvieron un deterioro de 2.62. Es decir, la tasa de filtrado en los pacientes que recibieron placebo fue 2 veces más lenta
perdón, 2 veces más rápida que en aquellos que estaban con la empagliflozina, lo cual nos hizo ver que hubo nefroprotección en estos pacientes con falla cardíaca y fracción de expulsión preservada. Como saben, hay un excelente consenso en cuanto a que hay un efecto de clase de los inhibidores de SGLT2 en desenlaces cardiorrenales. Sin embargo, si nos metemos ahí de una manera un poquito más granular en los ensayos de falla cardíaca, tanto reducida como preservada, en pacientes, en ensayos clínicos con empagliflozina y con dapagliflozina, encontramos lo siguiente. En el desenlace primario de muerte cardiovascular o hospitalización por falla, y en el secundario de hospitalizaciones por falla cardíaca, encontramos que tanto los pacientes que estuvieron en ensayos clínicos con EMPA como con DAPA, ya fuera que tuvieran fracción de eyección reducida o preservada, en todos se cumplió el desenlace primario y secundario. Sin embargo, desde el punto de vista de nefroprotección, los pacientes que estuvieron en ensayos clínicos de empagliflozina tuvieron una disminución significativa desde el punto de vista estadístico en sus desenlaces renales, mientras que en aquellos que estuvieron en los ensayos clínicos de dapagliflozina no se observó en pacientes con falla cardíaca este mismo efecto en cuanto a nefroprotección. Los ensayos de falla cardíaca llevaron a que se cambiara el paradigma de tratamiento tanto en fracción de eyección reducida como preservada. En fracción de eyección reducida llevó a lo que al tratamiento multifármaco que actualmente los cardiólogos llaman los 4 fantásticos, que son los inhibidores de SGLT2, los betabloqueadores, los antagonistas esteroideos hasta el momento del receptor de mineralocorticoide y que recibieran la combinación de un ARA2 con un inhibidor de la neprilicina, como es la combinación de sacubitril con valsartán, o si por cuestión de hipotensión no toleran el ARNI, darles un IECA o un ARA. De manera que en fracción de eyección reducida se quedó el estándar de los 4 fantásticos y de hecho en fracción de expulsión preservada, pues en realidad la única clase farmacológica que ha encontrado impacto en desenlaces clínicos son los inhibidores de SGLT2, por lo cual actualmente están recomendados para tratar este fenotipo de insuficiencia cardíaca, más menos los fármacos adicionales que requieran para la presentación clínica, típicamente diuréticos, pero bueno, no siempre los pacientes con falla cardíaca van a estar sobrecargados, depende muchísimo del resto de su comorbilidad. Y finalmente, regresando al EMPA-REG OUTCOME, estos desenlaces en falla cardíaca en pacientes con diabetes ya se habían observado desde el 2015. Ya se había encontrado esta menor probabilidad de hospitalización por falla cardíaca en el ensayo de seguridad cardiovascular de empagliflozina, ni siquiera un estudio de falla cardíaca. Y de hecho, estos resultados fueron los que gestionaron, perdón, los que llevaron a que surgieran las siguientes generaciones de ensayos clínicos con inhibidores de SGLT2. Vemos que hubo una reducción del riesgo relativo de hospitalización por falla del 35%, y algo muy interesante es que del desenlace compuesto de falla cardíaca más muerte cardiovascular, la reducción del riesgo relativo fue del 34%, por lo cual podríamos atribuir casi toda la reducción en muerte cardiovascular que se observó en el EMPA-REG OUTCOME en esos pacientes con diabetes y alto riesgo cardiovascular al efecto que tuvo la empagliflozina en pacientes con diabetes tipo 2. Entonces, concluyendo toda la comorbilidad de Juan y la evidencia clínica, podemos decir que Jardiance DPP es una excelente combinación para el paciente con diabetes y descontrol glucémico por esa muy atractiva reducción de hemoglobina glucosilada, protección cardiorrenal, reducción de muerte cardiovascular y tratamiento y probablemente prevención también de insuficiencia cardíaca. Una dosis muy sencilla que promueve la adherencia terapéutica. Básicamente, Jardiance DPP se da una vez al día y párale de contar. Y beneficios adicionales en peso corporal y presión arterial que están muy en línea con los estándares de tratamiento actual de la Asociación Americana de Diabetes. Por lo cual, si le damos Jardiance DPP a un paciente como Juan, siempre y cuando regrese a consulta y lo podamos optimizar el tratamiento, vamos a poder combinar aquellos máximes de la visión clásica y de la visión contemporánea del tratamiento con diabetes, de los pacientes con diabetes. Y bueno, pues por mi parte, eso sería todo. Muchísimas gracias.